Este tipo de circuito que se ha armado, ya como dije, utilizando varias resistencias, algunos diodos LED y un circuito 555 de N555, una resistencia variable, un condensador y una fuente de 9 voltios. Podemos observar en un osciloscopio una señal de onda cuadrada. Amén. Una señal que puede realizarse con este circuito, porque este circuito es de una señal pura que se trabaja en onda cuadrada. Aquí podemos ver en el osciloscopio que hay como una cierta rayita que aparecen al final de la pulsación. Eso es porque las resistencias que se están utilizando son de menor valor para este circuito, y hay que usar una resistencia de mayor valor para que el circuito pueda seguir. Aquí podemos observar un voltaje en la pantalla del osciloscopio de 20 voltios, y tenemos que mantener este voltaje para ver una buena imagen, porque el voltaje que tenemos aquí, si la cámara puede seguir a nuestra fuente de corriente continua, es de 8.5 voltios. Vamos a aumentar un poquito el voltaje con el que puede trabajar el circuito integrado, es hasta 12 voltios. Vamos a aumentarle a 9 para poder sacar una conclusión bien. Y podemos ver que tiene una frecuencia de 153 milihertz, y varía entre los 200 y 300 milihertz por pulsaciones por minuto. Vamos a buscar la corriente seleccionada del circuito integrado, el voltaje, y tiene una pulsación de un voltaje de 40, varía entre los 47 y cae a los 27 menos voltios. ¿Por qué menos voltios? Porque aquí tenemos ahorita el osciloscopio conectado a un voltaje de menor. Entonces una caída de voltaje positivo, una caída de voltaje positivo, una caída de voltaje negativo, una caída de voltaje positivo, una caída de voltaje negativo. Entonces, si podemos verificar el voltaje, aquí vamos a ver voltaje pico a pico, vamos a ver qué voltaje nos está dando desde esta rayita a esta, y nos está dando un voltaje de 83,2 voltios. Tenemos en la fuente 9 voltios, y el circuito integrado nos está elevando para encender estos diodos LED un voltaje de 83,2 voltios. Vamos a buscar el voltaje pico positivo, y estaremos viendo el voltaje pico positivo. El voltaje pico positivo es de 89,6. tenemos un voltaje más de 87, varía entre los 87.2, 88 cuando se va a tierra, y tenemos eso. Vamos a buscar el voltaje pico negativo que nos lee el osciloscopio, y es de 5,60 volt. Entonces la suma de estos dos, del voltaje positivo y el voltaje negativo, es la distancia, el voltaje que hay entre caída del circuito. Pero debe haber una variación por el tiempo. La resistencia aquí la podemos ver, podemos observar, aquí se apareció nuevamente. Cada vez que termine y empiece una señal del voltaje cero, esto debe ser la fuga de voltaje que hay aquí. ¿Por qué? Porque esa suma de esos dos voltajes debería de sumarme este voltaje que va a aparecer aquí entre los 80 volt, y ahorita debe variar un voltaje y 83 volt máximo. Pero con la fuga de voltaje que tenemos por medio de la resistencia, vamos a tratar de acelerar el tiempo en el circuito que hemos armado.
ahí lo atrasamos, el voltaje aumentó un poco más a 84, pero podemos ver la amplitud de cada línea ahora nuevamente, y donde aparece más sucio el voltaje, porque hemos amplificado la velocidad de la resistencia. Ahora vamos a ponerlo más rápido para ver qué efectos tenemos. Podemos observar la rapidez, que ya no se pueden ver la separación de las líneas, sino que va como si fueran puntos solamente, pero cada punto de eso significa de que es un tiempo en 79,2 voltios. Entonces ahí podemos tener, esto también nos puede enseñar, aprendernos esto de que cuando miramos con un osciloscopio y nos aparezcan esta serie de señales de suciedad en la pantalla, esta rayita que uno le llama suciedad, es porque hay algún componente averiado en el circuito electrónico. Estas son cosas que podemos aprender con el osciloscopio, armando circuitos y practicando de esta manera cuando ya aprendamos a conocer los componentes.